Hola, buenos días, amados. Estamos aquí nuevamente en un 7 a las 7 con ustedes. Estamos la pastora Maru y yo. Y hoy vamos a leer y a estudiar una parábola que encontramos en Lucas 18, 9, 14 y que se llama El fariseo y el publicano. Amén. Y dice así la palabra de Dios: a algunos que confían en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificando ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos enseña de verdad cómo podemos tener nuestro corazón, ¿no? Aquí en esta parábola podemos ver dos tipos de personas, ¿no? La persona como el fariseo, un hombre orgulloso, un hombre arrogante, que se creía justo, que se creía sin pecado, y por lo mismo creía que no necesitaba de Dios, ¿no? Prácticamente, porque si no tenemos pecado, pues no necesitamos de Dios. Y la otra persona es el recaudador de impuestos, ¿no? Este hombre con un corazón humilde, que dice, como leyó la pastora, no era capaz ni siquiera de levantar la vista al cielo porque reconocía su pecado, sabía que él era un pecador y que necesitaba de la misericordia de Dios para ser perdonado, ¿verdad? Amén. El fariseo, él sentía que no necesitaba a Dios. Él se creía que al dar el dinero, al orar, al diezmar, sentía que él estaba bien con el Señor, y no, hermanos, porque se enaltecía a sí mismo. Y a sí mismo aquí dice: les digo que el que enaltece, el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y él, ¿qué era? Él se enaltecía. Así es. El fariseo no tenía ninguna convicción de pecado, cosa contraria con el recaudador de impuestos, ¿no? Él tenía un corazón humilde para reconocer. ¿Y qué es lo importante aquí de esta parábola, pastora? Que nosotros reconozcamos en qué lugar estamos. Estamos en el lugar del fariseo, nos creemos justos, nos creemos limpios de pecado, nos creemos con un corazón limpio, o en verdad tenemos esa humildad de reconocer que somos pecadores, que necesitamos del Señor y que necesitamos de su misericordia para ser perdonados. Cuando nosotros tenemos ese corazón endurecido y creemos que no tenemos ningún pecado, no podemos ser salvados, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, pero si no nos creemos pecadores, pues no nos puede salvar, ¿verdad? Uh-huh. Y podríamos ser fariseos, ¿verdad? Sí, claro, podríamos ser fariseos, porque nosotros, el fariseo era judío, o sea, era del pueblo de Dios, y nosotros somos del pueblo de Dios. Muchas veces, aún estando en la iglesia, puede ser que caigamos en esa trampa, ¿no? Sí, así como tú lo dices, Paz, aún estando en la iglesia, nosotros a lo mejor podríamos ser fariseos, porque nosotros, como sabemos la palabra de Dios, andamos en el buen camino, compartimos alimento, damos al necesitado, pero el Señor en realidad nos conoce de adentro.
y nosotros demostramos a los demás que somos buenos, perfectos, pero solamente el Señor conoce y pesa los corazones, porque ante los demás podemos estar bien en la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? El Señor es el único que nos conoce. Sí, muchas veces pasa que la gente que no conoce al Señor, las personas que no conocen al Señor, les pasa lo que le pasaba al fariseo, ¿no? Dicen, yo no soy pecador, yo no mato, yo no robo y yo no soy pecador porque no cometo esos pecados, ¿no? Pero también pasa que a nosotros los cristianos a veces nos creemos mejor que los que no conocen al Señor, ¿no? Y aquí en esta parábola lo que podemos entender es que para el Señor no había uno más pecador que otro. No era más pecador el fariseo que el recaudador de impuestos. Para el Señor todos somos iguales de pecadores. Aquí la diferencia está en la condición de cada uno. ¿Cómo se cree cada uno a sí mismo? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué estamos creyendo de nosotros mismos? ¿Estamos reconociendo que somos pecadores, que necesitamos del Salvador, que necesitamos de un Dios que venga y nos sane nuestro corazón? ¿O estamos llenos de soberbia, de arrogancia y creemos que estamos bien, que no necesitamos del Señor? Eso es lo importante, ¿no? Para que nosotros analicemos en nuestro corazón, como dice la pastora Maru, ¿no? Porque muchas veces estamos en la iglesia y creemos que porque cumplimos con las obligaciones cristianas, ya estamos bien, y muchas veces nos creemos mejores que aquellos que no conocen al Señor, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tengamos un corazón humilde, aún para ser misericordiosos con aquellos que no lo conocen. Un corazón contrito, humillado ante el Señor, no enaltecido. Nosotros debemos de cuidar nuestro corazón y no ser como esos fariseos. Nosotros debemos a lo mejor ser como el recaudador de impuestos, ¿verdad? Nos ponemos en ese nivel, pero nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, nosotros venimos a la presencia del Señor y nos humillamos. Sí, porque sabemos que en nuestra condición de pecadores lo necesitamos siempre a Él. Así es. Mateo 23:28 nos dice, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así que cuidemos nuestro corazón, amados, cuidemos nuestro corazón de caer en esa trampa que el enemigo nos puede poner a veces, que podemos sentirnos como el fariseo, ¿verdad? Limpios y sin pecado. Esa no es la condición que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere un corazón, como decía la pastora Maro, contrito y humillado ante Él. Y nosotros debemos de guardar nuestro corazón para el Señor siempre y dar ese ejemplo de vida a los que aún no conocen la palabra, y te hablamos a ti, hermano, que aún si no estás en los caminos del Señor, tú vengas y te humilles ante la presencia de nuestro Señor. Amén, aleluya. Bendiciones.